El pasaje que leímos esta mañana en la lectura bíblica, ¿lo recuerdan? Juan 17:3, es un pasaje muy conocido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y en esta mañana quisiera que reflexionáramos en cuanto a la importancia de la comunión con Dios como factor educativo. Yo me crié en un hogar cristiano y escuchando muchos cultos, en la mañana, en la tarde, por la noche, leyendo también las escrituras, leyendo. Y uno puede estar rodeado, uno puede estar inmerso en un ambiente cristiano, un ambiente religioso, y no tener una comunión con Dios íntima y personal. Porque la comunión con Dios es algo profundo. Y estoy seguro que cada uno de ustedes habrá experimentado cercanía con Dios y en ciertos momentos como distanciamiento. Y a veces nos confunde qué es cercanía con Dios, porque esperamos que cercanía con Dios sea algo como que se sienta, como que haya un calor, un éxtasis espiritual especial. Y si bien eso se puede sentir en ciertas ocasiones, esa no es la evidencia. La comunión con Dios. En Colosenses capítulo 2, vamos a leer la última parte del versículo 2 y el versículo 3 de Colosenses 2. Dice así: a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él, en Dios, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esas dos palabras, sabiduría y conocimiento, si vamos al libro de Proverbios y hacemos un análisis de ellas, nos damos cuenta que la sabiduría y el conocimiento encierran todo. Si vamos a Proverbios capítulo 2, hablando de la sabiduría, dice así, versículo 1 de Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y es un misterio, como leímos en Colosenses. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Bueno, pensemos según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿qué es un misterio? Parece que es algo que no todo el mundo puede descubrir. Se puede, pero no es tan asequible, ¿cierto? Si tomamos en los días de Pablo, y él le habló mayormente a un mundo griego, y en el mundo griego había religiones de misterio. Ahora, una religión de misterio, quiero enfatizar el siguiente aspecto. Los sistemas o las religiones que se consideraban un misterio tenían etapas de conocimiento. Y solo cuando el individuo había satisfecho todos los requisitos
de determinado nivel de conocimiento, entonces se le confiaban los conocimientos del siguiente nivel. Así que era un conocimiento por etapas. Imagínense la Torre de Babel. Aros y niveles de altura y también de conocimiento. Y Pablo utilizó esto como un ejemplo del conocimiento de Dios, un misterio. En otras palabras, solo en la medida en que experimentemos la obediencia a Dios a cierto nivel, se nos va a abrir la mente, se nos va a abrir el conocimiento para poder entender a Dios más profundamente. Y esto es algo infinito. Por eso dice que por la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo? Conociendo la profundidad del amor de Dios. No tiene fondo. Por ende, cada vez podemos ver más. Recientemente el hombre ha podido explorar un poco más el espacio e inclusive la profundidad de los mares en nuestro planeta. Hay videos que ha producido por lo menos la BBC de Londres, el planeta Tierra, y han hecho videos a profundidades de las criaturas que viven en el mar y ciertas cosas que uno queda maravillado. Y entre más profundo se va llegando, más cosas se van conociendo. Imaginémonos el conocimiento de Dios, y Dios es infinito. Pero nosotros nos satisfacemos con un conocimiento muy superficial de Dios. Y cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. No datos curiosos, datos que no nos corresponden saber, pero las cosas que han sido reveladas para nosotros. Volviendo a Proverbios capítulo 2. Y comienza hablando en un lenguaje condicional. Hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Cuál es la primera frase? Hijo mío, si recibieres mis palabras. Y está hablando del conocimiento de Dios, ¿cierto? Está hablando de su sabiduría y está hablando de la prudencia y la inteligencia. La primera frase dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si lo hicieras, ¿qué sucedería si lo hicieras? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. No se queda allí. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Conclusión. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En esta mañana yo quiero que reflexionemos sobre eso. Querer alcanzar el conocimiento de Dios a través de la comunión. Si como la plata la buscares. Bueno, en tiempos de Salomón parece que había personas que buscaban la plata con mucho deseo, con mucho esfuerzo. En 1996 me trasladé, dejé de vivir aquí en las delicias de Venezuela y nos mudamos a Colombia y empezamos a trabajar en las delicias de Colombia, en Armenia, Quindío. Y llegamos a una propiedad y esa propiedad tenía una característica. Uno tenía que caminar con cuidado, la finca estaba llena de monte, porque había unos huecos profundos, de 3 metros, fácilmente se encontraba usted unos hoyos tapados de monte, entonces podía caer en ellos y pues no era lo mejor. Y yo pregunté que por qué habían tantos huecos allí. Me dijeron que en esa zona, en tiempos pasados vivieron indígenas y que ellos enterraban a los indígenas
en lo que se llaman las huacas. Y en esas huacas muchas veces los enterraban con artículos preciosos, incluyendo oro y cosas así. Y esos huecos era porque la gente se metía a encontrar las huacas. Y recuerdo que yo viajé a Colombia con 2 amigos, y uno de ellos más jovencito, un jovencito de 14 años, él me decía, pero vamos a buscar las huacas, porque si encontramos una, con esa ya podemos hacer la fundación. Me acuerdo de la pregunta que tuvieron ayer en el taller de la mañana de ética, que tenían que construir un templo, algo así, ¿cierto? Si se ganaba una lotería. Bueno, era una tentación ponerse a buscar la huaca. Bueno, pasaron unos días y llegaron unos vecinos y llegaron por la noche, como a las 8:30 de la noche, y venían con palas, con barretones, con herramientas. Y entonces me buscaron y me dijeron, venimos para que nos dé permiso para meternos a la finca a buscar huacas. De noche. Y luego me dijeron, si no nos da permiso, igual nos vamos a meter sin que usted se dé cuenta. Pero si nos da permiso, si encontramos algo, le damos la mitad. Igual se iban a meter, ¿cierto? Ya me habían dicho. Nunca me dieron la mitad, así que no sé si encontraron algo y no creo que hayan encontrado mucho. Pero ese esfuerzo, no solo se metían los vecinos a buscar huacas de noche, sino que la propiedad tenía una quebrada y con mucha frecuencia habían ocasiones en que todos los días allí habían 1 o 2 hombres con unas picas escarbando y escarbando. Y luego con un platoncito allí sacándole oro al río. Y trabajaban duro escarbando. Y yo decía, esta gente, ¿por qué no hace algo más provechoso? Buscando encontrar un gramito de oro. Escarbe todo el día. Y vino a mi mente este pasaje. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces, y yo les pregunto en esta mañana, jóvenes, ¿así busca usted a Dios de esa manera? Muchas veces nosotros nos cuestionamos o sentimos que Dios está muy lejano, o que no responde mis oraciones, o que mi espiritualidad como que no la hay. Es sencillo buscar a Dios. Pero buscar a Dios no es cuestión de leer un párrafo, un capítulo y decir, ya lo busqué, como cumpliendo un requisito. Es buscar como quien está queriendo encontrar un tesoro. No sé si ustedes alguna vez han buscado un tesoro. De pronto no se identifiquen con esta ilustración. Buscar un objetivo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Qué más? Y todo buen camino. ¿Cuántas veces no nos sentimos confrontados con, cuál camino será el que me conviene o el que es la voluntad de Dios? Y quisiéramos tener discernimiento y hasta oramos y le pedimos a Dios. Entonces entenderás todo buen camino. Requiere esfuerzo. ¿Por qué requerirá esfuerzo? A veces le pedimos a Dios algo, oramos y no responde y casi que decimos, yo sabía que no iba a pasar nada. Ese tipo de actitud. Acompáñame al Antiguo Testamento y vamos a ir
al libro de Primera de Reyes. Capítulo 18. Pasados muchos días, versículo 1 del capítulo 18 de Primera de Reyes, está aquí hablando de Elías, el profeta Elías. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién le habló a Elías? Dios. ¿Qué le dijo? ¿Fue específico? Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, Elías obedeció. El Señor se manifestó, descendió fuego del cielo, y cuando iba concluyendo el día, ya la gente se fue yendo. Entonces leemos aquí en el versículo 41 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Se oía la lluvia? No se oía. ¿Se veía? ¿Por qué Elías dijo: se oye una gran lluvia? Porque la palabra de Dios lo había dicho. Bueno, Elías pudo haber... Yo me pongo en la situación de Elías y yo les confieso algo. Yo me habría ido, el día ya está largo, ya estoy cansado. El Señor dijo que iba a llover. Ya, ese es problema de él, yo me voy. Pero ¿qué hizo Elías? Y Elías, versículo 22, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. Elías no esperó negligentemente que bueno, Dios lo dijo, se va a cumplir. Elías oró y oró fervientemente. Y oró fervientemente pidiendo ¿qué? Pidiendo algo que era la voluntad de Dios. No pidiendo un capricho. Pidiendo que se cumpliera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios Él la ha revelado en su palabra, nuestra santificación. Pero aunque Él la ha revelado, yo debo de clamarla, clamar por ella, pedirla. Debo desearla. Elías deseaba que la voluntad de Dios se cumpliera. La actitud de Elías no era: la voluntad de Dios se va a cumplir de todas maneras. El evangelio se va a predicar. El que se va a salvar se va a salvar, y el que se va a perder se va a perder. Elías realmente quería ser un instrumento para que eso llegara a ser realidad. A la 7ª vez dijo el criado: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y descendió la lluvia y se cumplió la promesa de Dios. Y yo quisiera sugerir que esta experiencia, esta vivencia, es una ilustración de la lluvia tardía. El Señor ha prometido que Él va a derramar su Espíritu sobre nosotros abundantemente. ¿Pero cuándo? Cuando clamemos como Elías y le pidamos a Dios. Le pidamos a Dios. Nosotros realmente poco le clamamos a Dios, ¿cierto? Poco le pedimos. Y si le pedimos, la mayoría de las veces que le pedimos, cosas que no son conforme a su voluntad. Caprichos nuestros, gustos nuestros, pero no
su voluntad. Es interesante, Elías sabía cuál era la voluntad de Dios y luego le oró a Dios para que esa voluntad de él se cumpliera. Es una tremenda lección para nosotros, ¿cierto? La comunión con Dios. Veamos otro ejemplo en la Escritura. Y estas cosas son verdad, y ustedes, cada uno de ustedes y yo, podemos experimentarlas. Vamos a regresar en las Escrituras. Permítame encuentro el capítulo exacto, es en Primera de Reyes. Muy bien. Dice el capítulo 9 de Primera de Reyes. Bueno, leamos primero Primera de Reyes capítulo 3. ¿Ok? Después vamos a ver. Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón 1000 holocaustos sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar, y no sé cómo salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué pidió Salomón? ¿Cuál fue la actitud de Salomón? Es interesante, como joven que dijo, yo no sé entrar y yo no sé salir. Y una de las características que muchas veces manifestamos en la etapa de la juventud es que creemos que sabemos, por lo menos qué es lo que queremos. Pues podemos reconocer que no sabemos muchas cosas, pero sí, yo sé qué quiero hacer con mi vida. Yo sé qué quiero hacer con mi vida. Cuándo salir y cuándo entrar. Y muchas veces antes de los 18 años ya tenemos la expectativa de entrar y salir cuando yo quiera. Y después de los 18 con mayor razón. Pero ¿qué dijo Salomón? Yo no sé entrar y no sé salir. Y clamó a Dios y le dijo, da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice la Escritura, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, le agrada a Dios.
Y como resultado de esa comunión, ¿qué no le dio Dios a Salomón? ¿Qué no le entregó? Otro problema nuestro. Muchas veces nosotros decimos, pero Dios no me lo va a dar. Dios no me lo va a dar. ¿Alguna vez le ha llegado ese pensamiento? Es que Dios no me oye, Dios oye a otros. Inclusive a veces vamos con un buen gesto, ¿sí? Y no es algo equivocado, totalmente. Y nos acercamos a alguna persona que vemos como espiritual y decimos, ore por mí porque a usted Dios sí le escucha. ¿Han escuchado esa expresión? A mí me la han dicho y yo digo, Dios sí me... Bueno, es verdad, el Señor escucha a cada uno de nosotros. El asunto es que, ¿cómo le clamo yo a Dios? ¿Realmente yo quiero hacer su voluntad? ¿Realmente? Y querer hacer la voluntad de Dios, vuelvo y les aclaro, jóvenes y señoritas, no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Y para tomar una decisión, usted no necesita sentir. Desafortunadamente vivimos en un mundo en que casi siempre tomamos decisiones es cuando sentimos. Si siento hambre, pues voy a comer. Y en cierto sentido, eso es normal porque hay sensaciones que nos avisan de necesidades. Es un proceso fisiológico. Pero si antes del pecado, hacer las cosas basado en lo que se sentían no era seguro, después del pecado, mucho menos, mucho menos. No es sinceridad. Bueno, permítame lo digo diferente. La sinceridad de decir yo no busco a Dios porque realmente no lo estoy sintiendo es un engaño. Es un engaño. Uno no debe buscar a Dios porque siente deseos de buscarlo. Uno debe buscar a Dios porque reconoce que soy una criatura. Él me hizo, es mi creador y puede ser mi redentor si yo acepto su justicia. Y como eso es un hecho histórico, Dios envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Nosotros no vivimos antes de la cruz. ¿Qué tal que hubiéramos vivido en los días del pueblo hebreo? Jesús aún no había venido. Era una promesa, pero no había venido. El Mesías no había llegado. Pero nosotros vivimos cuando ya eso es un hecho. Es un hecho tan histórico que la mayor religión del mundo, la Iglesia Católica, que es, por cierto, hasta la más influyente a nivel geopolítico, afirma que es un hecho histórico. Si Jesús murió y es un hecho histórico, ¿qué más necesitamos? ¿Sentirlo? Creerlo y pedirlo. Si clamamos a Él, Él nos responderá. Muy bien, Salomón clamó. En el libro de la educación, primer capítulo, vamos a seguir utilizando este libro. Si encuentro la paginación correspondiente. Ok. Página 14. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Una declaración. ¿Creemos en ella? Lo acabamos de leer en la Biblia, ¿cierto? Proverbios capítulo 2. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Y en Proverbios capítulo 2, recuerden cómo empezó. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Así que el conocimiento de Dios es
es recibir su palabra. ¿Y qué significa recibir su palabra? Obedecerla. Si yo leo en la mañana y leo la palabra de Dios en la mañana, pero cuando comienzo a desarrollar mi día y me encuentro con la primera situación, yo no aplico la palabra y no obedezco la palabra, sino que solamente la leí en la mañana, no estoy recibiendo la palabra. Un ejemplo: la respuesta blanda quita la ira. Usted lo leyó en la mañana. La respuesta blanda quita la ira. Bueno, gracias Señor por tu palabra, dame un buen día, y empieza. Y empezó el día, y justo antes del desayuno, llega su papá o su mamá o su hermano u otra persona que está de visita y le saca la chispa. Y usted llega y por lo menos le tuerce los ojos o dice: uy, ¿qué pasó con la blanda respuesta quita la ira? ¿Qué pasó con la comunión? Usted no recibió la palabra, porque cuando se recibe la palabra, en ese momento hay que aplicarla. La blanda respuesta quita la ira. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús en la tentación? Frente a cada tentación, ¿qué respondió Jesús? Bueno, usted no tiene que repetir, escrito está. En su mente, repítanlo. Dígale: Señor, quiero someterme a tu palabra. Creo en tu palabra. Proverbios 2, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Así empieza. Y la conclusión es en el versículo 5. Entonces, ¿y qué significa entonces? Que antes no va a suceder. Va a suceder es después de este tipo de comunión. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y el problema nuestro es que leemos, escuchamos congresos, vamos a cultos, pero no recibimos la palabra. No la recibimos. Recibir la palabra es someternos a ella de todo corazón. Y de eso vamos a hablar más mañana. Comunión sin determinación de someternos no es comunión. Es solamente leer. Solamente leer. Y la palabra de Dios es un misterio. Lo leíamos en Colosenses capítulo 2. Un misterio significa que hasta que usted no entre en esa esfera, no lo va a entender. No lo va a entender. Otro ejemplo sencillo y práctico. De soltero, cuando yo tenía ya unos 20 años de edad, empecé a leer mucho acerca del matrimonio. Quería ser un buen esposo y también quería tener una buena esposa. Y empecé a leer, y habían libros en la casa, habían libros buenos sobre el tema, y de varios autores, libros como la Biblia, como el Hogar Cristiano. Y recuerdo que leí otros cuantos libros más. Bueno, uno puede leer, y nos reuníamos los muchachos y teníamos discusiones. Me acuerdo ahí en el porche de la casa, nos pusimos un día a discutir, a deliberar y a preguntarle a personas casadas que nos dieran consejo. Bueno, uno puede leer mucho, pero aquí las personas, mayormente los que están sentados acá arriba, ¿cierto?, que son los casados, saben que leer es una cosa y el matrimonio es otra. Leer la Biblia es una cosa, recibir la palabra es otra. Leer del matrimonio es una cosa, estar casado, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y así como usted puede leer la Biblia y decir: no, eso es ¿cómo va a funcionar eso? Usted puede leer Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
Suena bonito, vamos a hacer un cántico, vamos a hacer un corito de eso. Ponerle música y lo cantamos y lo repetimos. Vívalo, vívalo. Eso es otra cosa. Y cuando yo lo voy a vivir, yo llego y leo, bueno, pero es que eso no puede ser así. ¿Y sabes por qué usted dice eso no puede ser así? Porque no lo ha experimentado. Cuando usted lo ha experimentado, ningún argumento lo mueve, porque usted lo vivió y sabe que lo que Dios dice es verdad. Eso nos lleva al siguiente paso, que va unido con esto, la comunión con Dios. Salmo 34, versículo 8. Pasaje muy sencillo, pero muy profundo. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad. ¿Y gustar qué significa? Para gustar usted tiene que masticarlo. Y entre más se mastica, más se saborea. Y lo ingiere. Y luego se da cuenta que es bueno. Y si usted lo consume, usted lo va a experimentar. Hace unos días atrás, hace poco tiempo, estaba en un centro comercial, estaba consiguiendo unos encargos que debía traer acá a Venezuela. Y se nos hizo tarde y había hambre. Y de allí hasta la casa eran como 1:30 de carretera. Así que, bueno, ¿qué se puede comer aquí? Entonces nos arrimamos a un sitio ahí donde venden comida dentro de los centros comerciales. ¿Ah? Una feria de comida, gracias, Laureano. Nos fuimos al área de la feria de las comidas y entonces mi esposa preguntó, no, sí, vendemos unos pancitos. Interesante la pregunta de ella, pero encontró pan integral en una de esas ferias de comidas. No era una tienda naturista, pero había pan integral. Y entonces ella le dijo cómo lo prepararan, o sea, mira, no le eches azúcar, no le eches esto, y le hicieron caso. Y se lo prepararon y se lo pasaron. Y entonces ella me pasó uno a mí, come, que está tarde y tienes hambre. Yo llegué y lo vi, lo olí. Yo soy medio desconfiado. Los que me conocen más de cerca lo saben. Pero come, papito, come. Yo llegué y le di un mordisco. Tan pronto lo probé, yo dije, esto tiene gato encerrado. Y como yo fui criado desde pequeño vegetariano, y yo no sé, pero yo no he hecho ninguna investigación seria conmigo mismo, he llegado a una conclusión medio empírica, y empírica en el sentido popular, no empírico en el sentido científico, de que yo como que he desarrollado algo en contra de los lácteos. Bueno, ya no necesito leche porque tengo 40 y pico de años. Pero cuando algo tiene leche de vaca, así le hayan sacado la lactosa en cierto grado, me causa una reacción fuerte. Bueno, yo le mordí ese pan y dije, esto sabe como que tiene leche. Y no me lo quise comer. Me hice loco. Y mi esposa me preocupada porque veía comer, me decía, ¿ya te lo comiste? Ah, ahorita. Lo metí por allí y embolaté la broma. Total, no me lo comí porque pues tampoco quería rechazarle sus gestos, ¿sí? De cariño. Ella se comió su pancito y Alejandra llegó y lo probó y me dijo, uy papi, no me gustó. Yo contento que no le hubiera gustado. Porque cuando a uno no le gusta algo, uno tampoco le gusta que el hijo le guste, ¿cierto? Pero al otro día, gracias, mi esposa pasó una terrible noche, cosa que me aterró a mí, terrible noche. Uy, a la mañana me dijo, yo no puedo dormir. Me dijo, ¿qué? No, un dolor, unas náuseas, algo tan raro.
Y yo le dije a ella, de pronto es que viene el niño en camino. No, me dijo, eso fue el pancito de anoche. Mire, cuando usted participa de algo, usted lo vive. Y después que lo vive, usted tiene la certeza, eso fue el pancito de anoche. Así es la palabra. Si usted la toma y la vive, si la pone a prueba, si obedece, usted va a tener una experiencia como resultado de haber puesto la palabra en práctica en su vida. Y la puso en práctica con fe, por amor a Dios, usted lo va a experimentar. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. En ese conocimiento hay revelación y Dios puede revelarnos cualquier misterio que nosotros debamos conocer a fin de servirle. Y saben, eso es lo que más descuidamos, la comunión con Dios. Inclusive, una persona puede estudiar teología y sacar una licenciatura en teología y sacar un máster en teología y hacer un posgrado en teología y no tener comunión con Dios. Porque una cosa es estudiar y conocer datos, y los datos son buenos, eso no es malo, pero es muy diferente tener comunión con Dios. Y sobre la base de la comunión con Dios, colóquele cualquier otra cosa, ya son añadiduras, si hay ese fundamento, ese firme fundamento. Gustad y ved que Dios es bueno. Bueno, el tiempo va avanzando. No quiero contar algunas cosas más en la reflexión de esta mañana, ¿está bien? ¿Han escuchado el apellido en el estudio de la historia, de las ciencias naturales? Quizás han estudiado el apellido Kepler. ¿Sí? Galileo, Copérnico, ¿sí? Kepler, bueno. Él es conocido, Johannes Kepler, es conocido mayormente como el que descubrió las leyes de movimiento planetario. Johannes Kepler fue el primero que propuso que los planetas rodean el Sol en forma elíptica y no en forma circular. Fue un avance de algo que ya se venía desarrollando. Aunque se considera a Kepler como un científico, Kepler también era un matemático. En su estudio del movimiento planetario, Kepler utilizó extensas matemáticas, incluyendo definiciones, geometría, trigonometría, álgebra y otros conceptos matemáticos. Las matemáticas, la vida de este matemático, son un ejemplo de la matemática en acción, llena de lecciones. Ahora bien, ¿por qué les estoy hablando de la matemática y Johann Kepler? Johann Kepler no quería ser un científico. Es más, él no quería ser un matemático. ¿Saben qué quería ser Johann Kepler? Algo bueno. A ver, dejo que adivinen. ¿Qué quería ser Johann Kepler? Adivinen. ¿Ah? No, está cerca, pero no. ¿Ah? Pastor, exactamente. Él quería ser un pastor, un ministro. Él quería ser un ministro protestante. Pero sus profesores le dijeron que él tenía, como aprendimos ayer por la tarde, habilidades, aptitudes, talentos, dones. ¿Cuál de los tantos? Vocación. Todavía no era ministerio, eso sí estamos todos de acuerdo. Él tenía talento, vamos a escoger la palabra talento, para las matemáticas, y le recomendaron que tomara esa posición. Pero el joven Kepler no quería renunciar a sus planes de estudiar divinidades.
pero finalmente aceptó porque había un puesto como profesor de matemática, había una necesidad, no había quien la supliera. Él decidió llenar esa vacante y luego proseguir con sus estudios y su plan de ser un ministro. Pero Dios tenía algo diferente en mente para Kepler, y Kepler mismo lo reconoció más adelante. Como profesor de matemática, Kepler tenía tiempo para investigar la naturaleza y los movimientos de los planetas, el cielo. Y él empezó a invertir tiempo desarrollando una teoría para explicar el movimiento de los cuerpos celestes. Pero luego descubrió que su teoría no era completa, era muy insuficiente. Pero Kepler no se dio por vencido. Él creía que el universo tenía orden, porque Dios es un Dios de orden, es el creador. Y creía que los movimientos planetarios podían ser explicados por medio de la geometría. Hago una pausa. Tenía confianza en Dios. Creía que había orden en el universo y creía que por medio de leyes matemáticas se podían hacer descubrimientos con respecto al movimiento planetario. Eso es fe. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a la palabra de Dios con fe? La mayoría de las veces llegamos con duda. Con duda. Esto a mí no me va a funcionar. Es que no siento que me va a funcionar. Es que no siento ganas de hacerlo. Si hubiera sido por ganas, Kepler no habría insistido en esto. Una determinación. En 1600, la carrera de Kepler llegó a un abrupto término en esa escuela, porque hubo no voy a explicar todos los detalles históricos, pero las autoridades influidas por el clero católico obligaron a todo el mundo, o se convierten al catolicismo o no pueden vivir más ni trabajar más acá. Una forma de ley dominical para ese tiempo. Kepler rehusó convertirse al catolicismo, así que tuvo que abandonar el país. Y aunque eso se vio como una desgracia, Dios estaba ordenando los eventos. Kepler huyó a lo que hoy en día es la República Checa, a Praga, y allí trabajó bajo la dirección de Tycho Brahe, un astrónomo. Tycho Brahe tenía un carácter tremendo, bien difícil. Apreciaba a Kepler por su disciplina y su estudio y lo utilizaba como asistente, pero no le compartía lo que él sabía. Kepler esperó y Brahe, después que él murió, Kepler heredó el puesto de Brahe y también heredó todos los estudios que él había hecho. Tenía ya acceso a todas esas investigaciones y ahora ya tenía el material para poder registros astronómicos exactos. Él aplicó la matemática y llegó a las conclusiones finales. ¿Saben cuánto tiempo le llevó a él para descubrir las dos primeras leyes del movimiento planetario? 8 años. Y para descubrir la tercera ley, 9 años más de perseverancia. Perseverancia con estos cálculos. ¿Tenemos nosotros esa perseverancia? Después de 8 años, ¿habíamos seguido perseverando? La palabra de Dios no miente. Y si Elías tuvo que orar 7 veces para ver el resultado del cumplimiento de algo que Dios mismo había dicho, ¿cuánto debemos esperar nosotros obedeciendo? Les cuento una experiencia más personal. Hace 2 años, un poquito más de 2 años, el 22 de marzo del 2011, yo llegué a Heartland. Y llegué allí con una responsabilidad. Ya han transcurrido 2 años. Y las metas, las cosas que deben lograrse. Es interesante que
en los papeles que a mí me enviaron previo a aceptar esa responsabilidad, me enviaron más de 60 preguntas. Y las preguntas eran de esta naturaleza. Si usted fuera el administrador de esta institución, ¿qué haría para aumentar el número de huéspedes de salud, pacientes que ingresan al sanatorio, al centro de salud? Si usted fuera administrador de este lugar, ¿qué haría para que aumente el número de alumnos, de estudiantes? Y bueno, esa clase de preguntas que denotaban que se necesitaban más alumnos, que se necesitaban más pacientes. Si usted fuera administrador de esta institución, ¿qué haría para no depender tanto de donaciones? Bueno, cuando llegué allá me di cuenta de que todos esos índices habían descendido. Las donaciones habían caído en un 40%. Los alumnos habían caído en un 50%, 40% también más o menos. Y los pacientes como en un 80%. El sanatorio, un sanatorio que yo conocí, un hotel de 5 estrellas, un edificio muy elegante con piscina interna climatizada, con alfombras que usted pisaba y se le hundía el pie como las alfombras del Hilton en Caracas. Yo llegué allá a ese edificio pelado, todo vuelto nada por dentro, daba tristeza. Y la expectativa, todo eso cambia y se vuelve positivo. Van 2 años y todavía no se ha logrado. Oiga, la perseverancia frente a los retos que parecen irremontables, ¿dónde nos puede dar Dios ese tipo de educación? Nosotros ensayamos algo y si a los 3 meses no nos da resultado, máximo 1 año, pues eso no funciona. Y el primer secreto está en la comunión con Dios. ¿Cuál es el problema que usted está enfrentando en su vida? El primer problema que tenemos todos es la victoria sobre el pecado. Primer problema. Otro asunto que es entregarle nuestra voluntad a Dios. Realmente confiarle nuestro futuro a Dios. Hacer su voluntad cada día. Servirle, tener discernimiento, tener conocimiento, tener recursos. Ya vamos entrando como en las añadiduras. Todo esto, su base es la comunión con Dios. ¿Lo creemos? Ya decimos que pues la comunión de Dios cumple una parte, pero es central, es central. Gustad y ved que Dios es bueno. Permítame leer algo de la educación todavía, del libro de la educación. Volvamos a la página 14, gracias. Doquiera nos dirijamos al dominio físico, mental y espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. El efecto de esta comunión, la mente de Dios con la mente mía, mi imaginación, mi estimación no alcanza a medir el efecto. ¿Por qué entonces somos tan negligentes en tener comunión con Dios? Esa negligencia viene de la suficiencia propia. Nosotros creemos que podemos, que sabemos. Yo puedo obedecer, yo sé manejarme, yo me porto bien. Y la comunión con Dios se vuelve entonces, es un cumplimiento de un requisito, si lo hacemos. Sí, yo me paré, yo leí y oré. Pero la comunión no es un requisito.
La comunión es una experiencia. Es una experiencia como leemos de Enoc, y Enoc caminó con Dios y anduvo con Dios y tuvo testimonio de haberle agradado y Dios le traspuso. A raíz de esa intimidad, Dios entra en un pacto con Enoc, porque Enoc entra en un pacto con Dios y Dios se complace en que su voluntad prospere en la vida de Enoc. ¿Dónde está Enoc hoy en día? Aquí en este mundo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Y la efectividad con que ese plan se desarrolle depende de la intimidad de la comunión que tenemos con Dios. No es de un lugar, ¿saben? Uno de joven muchas veces se hace expectativas con lugares y se hace expectativas con personas. La joven se hace expectativas muchas veces con el novio. No es que si conozco un muchacho así, así y así, y se crea ese sueño en la mente. O se crea una expectativa con un lugar, es que si pudiera ir a tal escuela, a tal institución, a tal universidad. Y creamos expectativas con lugares. Y la verdadera expectativa está en la comunión con Dios y el esfuerzo que usted le ponga a las cosas. Lo divino y la cooperación humana, esos dos elementos. Ahí estriba el éxito, no en el lugar, no en el lugar. El ambiente, las circunstancias cumplen un papel, pero no es el papel decisivo, no es. Porque si el ambiente fuera lo decisivo, ¿por qué cayó Lucifer en el cielo? ¿Podría haber un ambiente más perfecto? No, no podría haber. Y allí cayó Lucifer. Y aquí en la tierra no vamos a encontrar ningún ambiente perfecto. Ninguno. En ningún lugar. Ni en la Conchinchina, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Estados Unidos. Ningún lugar perfecto. Pero Dios utiliza el ambiente que Él vea propicio para usted y para mí. Él utiliza un ambiente. Y si yo tengo comunión con Él, yo voy a tener discernimiento. Y si tengo discernimiento, yo voy a entender, tener claro cuál es el camino de Dios para mí. Cuál es el ambiente donde Él quiere que yo esté y por cuánto tiempo. Y cada elemento que Dios permita va a ser algo que me va a estar educando. Y a la vez que me educa, de una vez me está entregando un ministerio, una vocación, un desarrollo. Pero esa confianza, ¿qué la da? La comunión con Dios. Comunión con Dios. Da ese discernimiento y esa confianza. A los 3 meses de llegar a este nuevo lugar, donde estamos viviendo ahora, tuve una experiencia interesante. Estábamos en una reunión administrativa, tratando de enfrentar una crisis económica, una crisis de personal. Y lo único que pude percibir en cada uno de los administradores, 7, que estamos reunidos y con este servidor 8, bueno, esa fue mi percepción, pesimismo y negativa a toda iniciativa. Bueno, ¿qué tal si hacemos esto? No, ¿qué tal si hacemos esto? 3 horas en eso. ¿Saben cómo me sentí? Esto es como el que va con una venda, ojo cerrado, para un hueco y quiere seguir para el hueco. Me acordé de una historia, creo que mi mamá me la contó cuando yo era niño. La anécdota de que sigue el entierro. ¿La han escuchado? No sé si me la sé bien, pero el cuento es de un hombre que estaba enfermo, algo así, y no quería comer, estaba muriendo de hambre, pero era muy perezoso, no le gustaba cocinar, entonces llegan y le dicen, no, pero tranquilo, yo le preparo la comida. Finalmente le preparan el cajón y le ofrecen meter la cuchara a la boca y no quiere abrir la boca, dice que siga el entierro, que siga el entierro. Y a toda propuesta que le daban para solucionar su problema, decía no.
Y decía que siga el entierro, hasta que finalmente, ¿qué hicieron con el hombre? Lo enterraron, lo enterraron. Ese día yo me acordé de esa anécdota. Esta gente parece la procesión de sigue el entierro. Y en cada fibra, en cada célula, en cada nervio yo sentí, me voy de este lugar. Me voy. Sentí, más con el lóbulo frontal, yo sabía que ese era mi lugar. Y ahí estamos. Ya pasaron 2 años tan rápidamente. Y no sé cuántos más. Y serán 7 años como los de José, 7 años de vacas flacas. O 7 más 7, 14. O 28. El Señor sabe. Pero ¿sabe cuál es la base para nosotros entrar y salir? ¿Qué dijo Salomón? Yo no sé entrar y yo no sé salir. La comunión con Dios. Suena muy sencillo, ¿cierto? Suena tan sencillo que uno no cree. Y yo no los culpo si en este momento ustedes están sintiendo tan simplista la respuesta. Tan simplista. Porque así pensaba yo. Y yo escuché muchos sermones y muchos temas y me crié escuchándolos y buenos. Y yo me dormía en muchos de los cultos. Yo me dormía. Me acuerdo que cuando vivíamos aquí en Las Delicias, hacíamos el culto en la sala de la casa, y la sala de la casa tenía así como un huequito como ese que está allí donde está la cortina. Y yo llegaba, me ponía la silla allí, dejaba los pies para que me vieran los pies y las rodillas, pero no me vieran la cabeza. Recostaba la cabeza contra la pared y dormía. De alguna manera desarrollé un sentido de alerta temprana, y cuando mi papá iba terminando el culto me despertaba porque me tocaba tocar el piano para cerrar el culto, el himno final. Y decía, qué vergüenza donde llegue el himno final y yo dormido. Pero ya como que se me hizo un reloj biológico y justo antes de que él terminara, yo me despertaba y tocaba el piano. Ya sé qué es eso. Y uno puede levantarse en un ambiente cristiano y escuchar y escuchar. Recuerdo una vez vivíamos en esta casita, la primera que se encuentra uno subiendo a mano izquierda, y le dije a mi papá, yo estoy aburrido de estar metido en este monte, hagamos algo diferente. Mi papá me dijo, falta de Jesús. Tremenda respuesta. Yo pensé que me iba a decir, vamos a Mérida, vamos a la playa, vamos a hacer algo diferente. Parecen respuestas muy simplistas. Pero un día, por la gracia de Dios, yo tomé una decisión. Voy a gustar a ver si esto es verdad por mi propia cuenta. Voy a tomar la palabra y voy a obedecerla por amor a Dios. Y entonces es muy diferente. Y mi invitación en esta mañana, muchachos, es gusten y prueben que Dios es bueno. Y el secreto empieza la comunión con Dios. Señor les bendiga.